Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. Estamos arrancando una nueva edición de Mirada Clave, el programa que busca aportar al debate económico que transmitimos a través del canal de la producción. En la edición de la fecha vamos a hablar sobre la pobreza, uno de los principales desafíos que tiene nuestro país para no solamente generar mejores condiciones para la población, sino también para tener un mayor crecimiento económico. Reducir la pobreza en Paraguay es uno de los principales desafíos a los cuales tendrán que hacer frente las nuevas autoridades de nuestro país. ¿Cómo hacemos para ir reduciendo los niveles de pobreza a niveles mucho más tolerables, para ir reduciéndolo a niveles mínimos y tener una mayor calidad de vida para la población? Recordamos que cuando hablamos de pobreza, hablamos de gente que no tiene lo mínimo prácticamente para subsistir y que no tiene los ingresos mínimos para poder proveer a sus familias. En la medida también en la que una persona tiene bajos ingresos, genera poco y aporta poco para la economía en términos macros. Si una persona tiene muy bajos ingresos, no puede consumir, no puede justamente tener las condiciones mínimas para subsistir y de esta forma también genera un círculo que genera efectos negativos para su propio entorno y también para la actividad económica nacional. ¿Cuáles son las políticas públicas que tenemos que aplicar de modo a ir reduciendo los niveles de pobreza en Paraguay? Los actuales ítems o puntos o planes efectuados dentro de nuestro país son lo suficientemente claros, son lo suficientemente precisos para ese objetivo de ir reduciendo los niveles de pobreza, la cantidad de pobres en Paraguay. Ese tipo de cuestiones vamos a plantear en este programa y vamos a contar, como siempre, con la visión de los expertos en la materia. Arrancamos esta edición de Mirada Clave luego de una breve pausa. Continuamos en Mirada Clave y ahora estamos conversando con el director nacional de Estadística, Iván Ojeda. Director, muchísimas gracias por participar de Mirada Clave. Hola Eduardo, un gusto estar aquí, un saludo cordial a la audiencia, muchas gracias por la invitación. Director, queremos hablar del tema de pobreza monetaria. El Instituto Nacional de Estadística estuvo actualizando las estadísticas respecto a pobreza. Para empezar a contextualizar un poquitito, cuando hablamos de pobreza, metodológicamente, ¿de qué estamos hablando, director, y cómo se juntan los datos para medir la pobreza en Paraguay? La pobreza monetaria en el Paraguay se mide desde hace 26 años a partir de la encuesta permanente a hogares. Es una encuesta que, si bien se hace durante todo el año, para medir ingresos o pobreza monetaria, se mide el cuarto trimestre de cada año. De lo que hoy vamos a hablar, Eduardo, hace referencia al cuarto trimestre del año 2022. La metodología es la que usan todos los países, que tiene que ver con la línea de la pobreza monetaria. Así, un pobre extremo es una persona que no alcanza a cubrir los costos de una canasta básica de alimentos. Y el pobre o pobre total es aquella persona que no cubre los costos de la canasta básica de consumos, que ya incluye alimentos y otros bienes de consumo como puede ser agua, luz, teléfono, etc. Director, y si empezamos a analizar los datos ya del Instituto Nacional de Estadística, ¿qué fue lo más relevante o cuáles fueron los principales datos que encontraron respecto a la pobreza en nuestro país? En cuanto a la pobreza monetaria, vimos una reducción del 26,9% al 24,7%. Esto representa a una cantidad de 1.800.000 personas aproximadamente. El año pasado estábamos o el año anterior al año de estudio, estábamos en torno a 1.900.000 personas. Entonces vemos que hay una leve reducción ahí en pobreza total. O sea, personas que no alcanzaron a cubrir los costos de una canasta básica de consumo. Pero ¿cuánto cuesta esa canasta? En zonas urbanas estamos hablando de un costo de 825.000 guaraníes per cápita mensual.
y en zonas rurales de una canasta con un costo de 597.000 guaraníes. En términos diarios, para hacerlo más coloquial y sencillo, en zona urbana, un pobre total es aquella persona que no logra superar 27.500 guaraníes y en las zonas rurales no alcanza a cubrir 19.300 guaraníes. Pero ¿por qué hablamos de una leve reducción en materia de pobreza total? Porque vimos una gran reactivación en zonas urbanas, principalmente en comercios y servicios. Entonces, las personas que estaban muy cerca de esa línea aumentaron sus ingresos y esos ingresos lograron superar a la inflación, que es también un factor clave al momento de analizar lo que pasa con la pobreza monetaria. En cuanto a la canasta de alimentos o la canasta básica de consumo, tuvimos una inflación del 10%, o sea, tuvimos un encarecimiento del 10% de los bienes de esta canasta. Y también otro factor que ayudó a esta leve reducción es lo que pasó en la zona rural en cuanto al comercio y servicios también, en donde las personas que estaban cerca de esta línea de la pobreza o de la canasta básica de consumo lograron tener mayores ingresos en cuanto a la línea de la pobreza. Entonces, pero lo que sí vimos es una mayor intensificación de la pobreza extrema. Si bien hay menos pobres, podemos decir también y afirmar que el estudio nos muestra de que hay más pobres extremos. Cuando hablamos de pobres extremos, estamos hablando de las personas que no han logrado cubrir los costos de una canasta básica de alimentos. En términos monetarios, en áreas urbanas hablamos de 346.000 guaraníes. Una persona que no alcanzó a tener un ingreso per cápita de 346.000 guaraníes en zona urbana. Y en la zona rural, el costo de la canasta básica de alimentos es de 316.000 guaraníes. Si llevamos esto a ingresos diarios, estamos hablando de un ingreso per cápita diario de 11.500 en zonas urbanas y de 10.539 guaraníes en zonas rurales. Cuando analizamos lo que pasó el año 2021 con respecto al año de estudio 2022, vemos que de un 3,9% de intensidad de la pobreza en cuanto a la población, pasamos a un 5,6%. Entonces tuvimos un aumento de 1,7 puntos porcentuales. Esto fue inclusive más intenso en la zona rural, en donde de un 7,7 pasamos a un 10,2. Tuvimos un 2,5 puntos porcentuales de aumento en la zona rural, que es donde se concentra, digamos, la pobreza monetaria. Pero también la pobreza en la zona urbana pasó de 1,7 a 3,0. Hoy hay 414.000 conciudadanos o habitantes en el Paraguay que están en pobreza extrema. ¿Por qué se dio esto? Y como mencionábamos en el corte, estábamos hablando de que el Paraguay tuvo en el año 2022 la mayor sequía de su historia, o por lo menos de los 25 años, como dicen muchos documentos que estamos analizando, la peor sequía en el Paraguay en los últimos 25 años. Eso hizo que, por supuesto, la agricultura se vea afectada, también hizo que los ríos tengan un menor caudal. El río, sabemos que el 70% de nuestras exportaciones salen por los ríos. La comercialización pasa mucho por el caudal del río, la comercialización, ¿verdad? Y también se tuvo que acudir en mayor medida al transporte, digamos, de vehículos, ¿verdad? Otra cuestión también que influyó, otro factor externo que influyó a la inflación fue el encarecimiento también del combustible por el conflicto internacional, el conflicto bélico que existe hoy en el mundo. Eso hizo que se encarezcan los costos también de logística, de movilidad. Entonces todo eso afectó también a los costos de una canasta básica de alimentos. Entonces la gente de
de la pobreza extrema pudo haber mejorado un poquito sus ingresos, pero eso no alcanzó a superar la barrera de la inflación, que estuvo en torno al 10%. Entonces, esta es un poco la coyuntura que nos tocó vivir. Tenemos menos pobres, pero hay una intensificación en la pobreza extrema. Director, recordando un poquitito todo lo que fue este periodo ya desde la pandemia, ¿cómo le parece que estuvimos atravesando en líneas generales si hablamos de pobreza? Se esperaba un crecimiento bastante importante de la cantidad de pobres en Paraguay, teniendo en cuenta la compleja situación económica que golpeó a todo el mundo y también a nuestro país. Sin embargo, en términos estadísticos, probablemente lo que vemos es que esta afectación no fue tan pronunciada. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes desde el INE? Y está en la línea de lo que mencionabas, Eduardo, porque en pobreza total, en la época de la prepandemia, recordemos a la gente que la pandemia arranca en el Paraguay el 7 de marzo del año 2020. Entonces, todo lo que pasó antes nos dice que la pobreza en el 2019 estaba en torno al 23,5%. La pandemia afectó, por supuesto, y nos fuimos a un 26,9% en el año 2020. Entonces, el gobierno tomó medidas, muchas muy acertadas, como por ejemplo ir a un parate económico de 39 días ya cuando empezó la pandemia, que nadie entendía en qué consistía, ni siquiera había el tratamiento o las vacunas, ¿verdad? Entonces hubo un parate económico ahí, pero también existieron planes como Putumo, Yangarecó, transferencias económicas a las personas, digamos, que estaban en una situación complicada, y eso ayudó a contener la pobreza. La pobreza total se mantuvo en un 26,9% en el año siguiente, en el año 2021. Y si hablamos de pobreza extrema, pasamos de un 4% a un 3,9%. Estadísticamente no es significativo, pero sí se evidencia una leve reducción de un 4% a un 3,9%. Y en el año 2021, el año siguiente, año 2 de pandemia, también se logró contener lo que tuvo que ver con la pobreza extrema. Ese periodo estuvo caracterizado también, y hablábamos de eso, ¿verdad? El periodo más crítico de la pandemia se dio en el segundo trimestre del año 2021. Finales de mayo, principios de junio, picos de fallecimientos y también de contagios en el Paraguay. Después llegaron las vacunas, pudimos inmunizarnos y las actividades económicas se fueron reactivando. Empezaron nuevamente a abrirse los comercios, los gimnasios, los restaurantes. Y entonces tuvimos un efecto rebote muy importante que reactivó fuertemente la economía y la gente mejoró un poco sus ingresos. Luego viene el año 2022, en donde tenemos la peor sequía en la historia del país, la peor sequía al menos en 25 años, inclusive afectando el cultivo o el autocultivo de las familias campesinas. Y como si todo eso fuera poco, cuando vino la primera lluvia, mucha humedad y la aparición de una plaga, la mosca blanca, Ñetí monotí, que afectó principalmente al cultivo de mandioca. Imagínate el Paraguay importando mandioca para que las empresas hagan frente a sus desafíos de exportación. Y también afectando, obviamente, hasta la semilla, porque esta plaga afecta al tallo, me explicaban, y entonces también para las siguientes siembras, también hubo problemas. Entonces, y por supuesto, todo lo que veníamos hablando de la inflación, de los problemas de logística, los problemas para comercializar también, ¿verdad? Entonces, todo esto hizo que el sector primario esté afectado, pero sí vimos un mayor rebote en el sector terciario, todo lo que es comercio, todo lo que es servicio. Y en el sector primario se perdieron cerca de 90.000 puestos, ¿verdad? Y esa gente tuvo que reinventarse un poco y ya no teníamos ahí los planes. Ya no teníamos los planes que tuvimos en la pandemia, ¿verdad? Pero también podemos analizar los planes de transferencia monetaria, cómo impactan en la pobreza. Director, vamos a hacer una breve pausa y seguimos analizando el tema de pobreza. Genial. Estamos en conversación con Iván Ojeda, director nacional de Estadística. Hacemos una breve pausa en Mirada Clave, enseguida continuamos.
Continuamos en Mirada Clave y seguimos conversando con Iván Ojeda, director nacional de Estadística. Director, si hablamos de las ayudas monetarias, las transferencias que se realizan para personas más carenciadas, ¿qué revelan los datos del Instituto Nacional de Estadística relacionados a la pobreza? ¿Son efectivos o efectivas este tipo de transferencias para esas familias de menores recursos? En su rol de coordinador del Sistema Estadístico Nacional, el Instituto Nacional de Estadística comparte todos estos datos que sirven para revisar o para formular políticas públicas y también para monitorearlas. Y en este sentido, estuvimos estudiando y revisando los datos y nos dicen el impacto o medimos el impacto que tienen los planes de transferencia monetaria. Y de todos los planes, los que más impacto positivo tienen en la contención de la pobreza monetaria son los planes de Tecoponá y de adulto mayor. En el caso de la pobreza extrema, estaríamos hablando de una cifra del 7,3% de pobres extremos y no del 5,6%. Entonces, los planes como Tecoponá y la transferencia por adultos mayores lograron contener en 1,7 puntos porcentuales a la pobreza extrema total país. O sea, se evitaron que 124.000 personas caigan en la pobreza extrema en el país. ¿Y qué pasa con la pobreza total? En vez de hablar de cifras de 24,7% de pobres totales, estaríamos hablando sin Tecoponá y sin adulto mayor de prácticamente un 27%. Son 2 puntos porcentuales los que se han contenido, o sea, ha contenido la pobreza total con los planes como Tecoponá y adultos mayores. Entonces estamos hablando de que 158.000 personas no cayeron en la pobreza total. Pero esto se pone más interesante cuando analizamos desagregadamente. Y así tenemos lo que pasó en el área rural. Y en el caso del área rural, de la pobreza extrema, en vez de hablar de un 10% de pobres extremos, estaríamos hablando de un 14% aproximadamente. Cerca de 3,5 puntos porcentuales se contuvo. Son 95.000 personas que en el área rural no cayeron en la pobreza extrema gracias a Tecoponá y gracias también a la transferencia de adultos mayores. Y en el caso de la pobreza total en zonas rurales, se evitó que 100.000 personas caigan en la pobreza total. No estaríamos hablando de una cifra del 33% de pobres en la zona rural, estaríamos hablando de una cifra de 37,5% de pobres. En la zona urbana se logró en menor medida, esto tiene un menor impacto en las zonas urbanas, pero de igual manera se logró contener en 0,6 puntos porcentuales la pobreza total. O sea, son 29.000 personas en zonas urbanas que no cayeron en la pobreza extrema, y en el caso de la pobreza total son cerca de 58.000 personas las que no cayeron. En resumen, podemos decir que con los planes como Tecoponá y adulto mayor se evitó que 200.000 personas aproximadamente cayeran en la pobreza. Director, si es que hablamos de la trayectoria que estuvo teniendo el combate a la pobreza en nuestro país, de un tiempo a esta parte se lograron reducciones bastante significativas y vemos los números porcentuales, pero hay todavía un camino por recorrer en Paraguay. ¿Considera de que los niveles actuales hay todavía terreno, por decirlo de alguna manera, para seguir reduciendo la pobreza? A lo mejor la trayectoria del crecimiento económico de nuestro país también es importante para ese objetivo. ¿Cómo se analiza esto desde el INE? Si vemos de dónde venimos de niveles, hace 20 años, de niveles de pobreza monetaria en torno al 60%. Hoy estamos hablando de un 26%, 27%. Entonces se ha logrado mejorar muchísimo, se ha logrado reducir y contener. Pero hay factores externos que afectan la coyuntura, como una pandemia, como conflictos bélicos, como la inflación. O hay una inflación global o la sequía que afecta no solamente los cultivos, sino que también la comercialización y la logística. Se ha avanzado mucho, pero siempre se puede mejorar, podemos avanzar, y justamente ahí surge una nueva visión multidimensional de la pobreza que también ha encarado el Instituto Nacional de Estadística.
Precisamente, director, si es que tenemos en cuenta también la pobreza multidimensional, ¿cómo eso se complementa con los datos de pobreza monetaria? ¿Es otro enfoque el que establece la pobreza multidimensional? Para comentar también específicamente qué se mide o de qué hablamos cuando hablamos de pobreza multidimensional y cómo es el proceso del INE con la recolección de esos datos. Luego de 26 años de medir la pobreza desde una de sus dimensiones, la dimensión monetaria, el Instituto Nacional de Estadística, con una alianza con la Universidad de Oxford y OFI, su iniciativa en pobreza y desarrollo humano, hemos logrado que el Paraguay tenga el índice de pobreza multidimensional. ¿Pero en qué consiste esto? En primer lugar, hay que aclarar que esto surge a partir de la ponencia o de la nueva mención del Premio Nobel de Economía del año 98, Amartya Sen, que decía él, o dice él, que las vidas humanas sufren muchos tipos de maltratos, de humillaciones, de dejaciones, ¿verdad?, que tienen que ser encarados en una visión global, más allá de solamente el ingreso monetario. Y en ese sentido, nosotros estamos hablando de pobreza monetaria. Uno puede que cubra ya los costos de una canasta básica de alimentos, no pasa hambre, o cubra los costos de una canasta básica de consumo, ya tiene algunos servicios básicos cubiertos, pero sigue teniendo carencias, sigue teniendo falta del goce de los derechos. Y ahí la importancia del IPM o del Índice de Pobreza Multidimensional del Paraguay, que tiene 4 dimensiones. La dimensión de educación, salud, vivienda y empleo. 4 dimensiones. Dentro de cada dimensión, otra vez existen variables. En total son 15 variables las que se evalúan. Y hablamos de un hogar pobre multidimensional cuando, digamos, el porcentaje supera el 25%. Cada dimensión pesa 25%. Cada variable tiene otra vez su peso. Entonces, cuando supera una dimensión o tiene las carencias del goce del derecho de una dimensión o de todas las variables, más una variable afectada de otra dimensión, decimos que hablamos de un hogar en pobreza multidimensional. Por ejemplo, para hacerlo más gráfico, una familia tiene un menor de edad trabajando, o tiene personas analfabetas, o un hogar vive en hacinamiento, o sea, 4 personas en un dormitorio, 4 o más en un dormitorio. Y aparte de todos estos problemas, esa persona no tiene un sistema de evacuación de sus aguas negras, o no tiene un sistema de evacuación o de eliminación adecuada de basura. Entonces hablamos de pobreza multidimensional. Actualmente, la última medición, que corresponde al año 2021, nos dice que los hogares en pobreza multidimensional en el Paraguay están en torno al 20%. Está un poco por debajo de lo que es la pobreza monetaria. Pero también es importante aclarar que cuando hablamos de pobreza monetaria, pobre o no pobre según sus ingresos, estamos hablando de una pobreza coyuntural. Porque una persona, decíamos, supera los 27.000 guaraníes, sale de la pobreza monetaria. Sin embargo, sigue teniendo otras carencias. Pero la pobreza del índice multidimensional, o sea, el índice de pobreza multidimensional, es una pobreza más estructural. Porque si ya tiene baño moderno, ya avanzó, ya no va a haber retroceso ahí. Si todos ya están alfabetizados, ya no va a haber retroceso en eso. Entonces es más estructural. Y vemos un avance sustantivo también en estos últimos años en el índice de pobreza multidimensional, que es una herramienta fundamental, como muy bien vos decías, Eduardo, complementaria a la medición de la pobreza monetaria. No se sustituyen. La pobreza monetaria vamos a seguir midiendo, pero esta es un instrumento también complementario para la formulación de políticas públicas y para la evaluación también, para ver lo que está funcionando bien y a ver en qué podemos mejorar también. Director, le agradecemos muchísimo su tiempo, su análisis. El tema de pobreza es sumamente importante para nuestro país. Es un tema que tenemos que debatir siempre y que tenemos que buscar la forma de ir combatiendo plenamente como país. Para eso las estadísticas que provee el INE son fundamentales. Esperamos contar con usted en este y otros espacios para seguir debatiendo este tipo de temas muy importantes para nuestro país. Muchísimas gracias, Eduardo, por este valioso espacio que le das a la estadística oficial. Decimos nosotros que el dato tiene que ser el motor de cambios positivos en nuestras vidas.
y tenemos que darle valor público al dato, que es cuando un ciudadano o un formulador de políticas públicas o un empresario del sector privado toma los datos y toma una decisión en base a eso y va mejorando la calidad de vida de la gente. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos en conversación con Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadística. Vamos a una breve pausa aquí en Mirada Clave. Enseguida retomamos. Continuamos en Mirada Clave, ya estamos en piso con el doctor Hugo Roy, él es de la consultora Mentu, también forma parte de la formación Pro Desarrollo y vamos a conversar acerca de la economía subterránea y también lo que sería incidencia en cuanto a la pobreza. Hugo, ¿qué tal? Muchísimas gracias por participar de este programa Mirada Clave. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda la gente que está siguiendo el programa. Hugo, primeramente para ir introduciendo el tema, la economía subterránea es un concepto que ustedes estuvieron potenciando durante los últimos años y tienen la última medición en cuanto a lo que representa la economía subterránea dentro de Paraguay. ¿Cuáles son los principales resultados encontrados? Desde la Fundación Pro Desarrollo, que es una fundación conformada por empresas privadas preocupadas por la evolución de la economía paraguaya, del ingreso de las familias y ocupada en generar riqueza también para producir bienes y servicios y agregar valor a la economía paraguaya. Desde el año 2015 la Fundación se plantea el desafío de decir, tanto se habla de informalidad, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Cuánto es? Lo que no se mide no se gestiona. Entonces ahí la idea fue investigar un poco sobre metodologías para estimar. En ese entonces se hizo un primer análisis, se relevó que el tamaño de la economía informal en Paraguay es del entorno del 42%. Esto se incrementó en el 2020 llegando a 46% aproximadamente. En el 2021 disminuyó a 44 y moneda y en el 2022 nuevamente se incrementó llegando a casi 46%, es decir, 45.9% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 22.000 millones de dólares. Dicho de otra manera, nosotros tenemos del 100% del Producto Interno Bruto casi la mitad de economía informal. O sea, estamos hablando de que si sumamos lo formal más lo informal, esta sería aproximadamente un tercio de la economía. Doctor, este tema de la informalidad, cuando nosotros hablamos de la economía informal o subterránea, para tener también la precisión metodológica, por decirlo de alguna manera, hablamos de actividades que no se formalizan dentro del mercado y también actividades que no son precisamente lícitas, es decir, es una combinación de ambas cosas lo que ustedes van midiendo con este tipo de informes. Exactamente. O sea, hay una dimensión que es la economía informal, que es aquella que, llamémosle para decirlo de manera muy sencilla, no está registrada en el Producto Interno Bruto. O sea, y en la práctica, ¿qué significa? La economía informal son actividades que no existen como sociedades jurídicas que paguen impuestos. O sea, no están dentro del sistema de la SED. O, en una segunda etapa, no tienen a sus trabajadores registrados adecuadamente en las autoridades competentes, Ministerio del Trabajo o IPS. En un tercer momento, una tercera etapa son aquellas actividades que no están vinculadas al organismo de competencia, ya sea de control o normativo, qué sé yo, alimentos con INAM, medicamentos o sistemas de salud con DINAVISA, entre otros. O sea, todos los sectores todas las empresas tienen un sector que está regulado, normado por el sector público. Eso normalmente se conoce como economía informal, por así decirlo. También tenemos un conjunto de actividades que, llamémosle, que la actividad en sí no es lícita, no es legítima, ¿verdad?
el crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de armas, de drogas, lo que fuera, que también forma parte de la economía subterránea. O sea, la economía informal es un subconjunto de la economía subterránea. Estos estudios lo que pretenden es medir el tamaño de la economía subterránea sin entrar a explicar las causas ni profundizar lo que sería la economía no legítima, el crimen organizado. Nosotros lo que nos centramos es analizar las causas de la economía informal, aquel conjunto de actividades empresariales o individuales que se realizan al margen de las normas tributarias, normativas que las rigen. Y precisamente, Hugo, ¿cuáles son las principales barreras que encuentra una empresa que quiere ser formal y no lo es? ¿Qué hallazgos tienen en ese aspecto? El primer punto, yo creo que es importante destacar, es nosotros como personas queremos tener cédula de identidad, ¿verdad? Así como cuando maneja quiere tener registro, o sea, de alguna u otra manera, cuando uno llega a un nivel, a un hito organizacional o a un hito del emprendimiento, ¿verdad? O a un hito laboral, uno quiere formar parte de ese núcleo que aglutina a esa categoría. Es como que una ambición, la gente ambiciona eso, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque las personas, las organizaciones quieren ser formales. Hemos no solamente calculado el tamaño de la economía informal, que dijimos está en torno al 46%, aproximadamente 22.000 millones de dólares, sino que también hemos acompañado a casi 100 unidades económicas en la Chacarita Alta y haciendo algunos estudios más cualitativos, y lo que nos damos cuenta es que la gente quiere ser formal. O sea, es un mito, una creencia, la gente no quiere ser informal. Ahora, sí tiene muchas barreras para ser formal. Dijimos, la puerta de entrada a la formalidad es estar inscrito en la Secretaría de Tributación, la Subsecretaría de Tributación. La puerta para ser ciudadano y para existir en un país es tener la cédula. O sea, si no tenés, no sos, o sea, podés ser físicamente una persona, pero no sos un ciudadano que tiene deberes, derechos, no se puede inscribir ni a la escuela, digamos, ¿verdad? Entonces, la gente no se inscribe. ¿Por qué? Primero, porque tiene que irse a la SED. O sea, primero porque no sabe cuáles son los requisitos, los procedimientos. Nosotros nos vimos en una sociedad amigable, ¿verdad? En donde uno puede levantar un tubo, el tubo del teléfono, bueno, eso era antes, ¿verdad? Agarrar el teléfono celular y marcarlo sería, ¿verdad? Y llamar y preguntar o acercarse a una institución pública y preguntar cuáles son los procedimientos, este es el problema que yo tengo, cómo puedo solucionar este inconveniente. O sea, no tenemos un sector público que piense de la necesidad del ciudadano, ¿verdad? No se tiene información, la gente no tiene capacidades para comprender y entender la complejidad de muchas veces la información que tiene que procesar. O sea, es decir, no solo necesitas datos, sino necesitas registrar adecuadamente tus papeles, sumar y restar y entregar el monto neto de tus ventas, pagar los impuestos, si no pagás está atrasado, tenés que hacer, que no hay vínculo entre las sociedades que castigan. La morosidad, por ejemplo, la gente cree que si vos estás en Inforcom no puede ser formal. No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿verdad? Entonces hay también una capacidad, un capital humano necesario para procesar esa información que tenemos que ayudar a que se comprenda. El siguiente elemento tiene un costo. O sea, hay un costo de papel, hay un costo de documento que tengo que conseguir. Pero eso es lo menos relevante. Lo más relevante es que tiene un costo en tiempo. Yo me tengo que ir a la Secretaría de Tributación a registrarme. Y una vez que me voy ahí, tengo que hacer posteriormente los trámites para que registren mi huella digital, lo que fuera. Tengo que hacer un curso de capacitación. O sea, es presencial. Y así sucesivamente en todas las otras entidades en donde yo tengo muchos trámites que requieren presencia física. En una empresa es más fácil, se va el contador, se va el administrador. Cuando yo soy todo en la empresa, es un día de trabajo. O sea, pensemos en la yuyera. La yuyera vende los remedios de yuyo en la mañana a primera hora. Y durante toda la mañana, entre el mate y el tereré, ¿verdad? Cuando se libera y tiene que limpiar, a la 1 del mediodía se va a la institución pública y ya está cerrado. Entonces, la pérdida del día de trabajo es un costo financiero para la persona. Entonces, hay costos monetarios relevantes
para ese nivel de actividad. Otro de los elementos es el costo de operación. Me imagino que vos tenés factura, ¿verdad? ¿Te acordás cuánto te costó emitir pagar a la imprenta una factura de 50 hojas? ¿Recordás? Sí. Entre 100 y 150 mil guaraníes. ¿Eso qué significa? Que tu hoja, la factura, costó entre 2.000 y 3.000 guaraníes cada hoja, ¿verdad? Bueno, porque ganas millones de guaraníes, emitir una factura con un costo de la hoja de 2.000 es pequeño. Pero si yo vendo una chipa y la chipa cuesta 2.000, el costo de la factura es exactamente igual al costo del producto que yo estoy vendiendo. Entonces, ¿qué quiero decir eso? Nosotros tenemos que pensar para la formalidad no solamente procedimientos de inscripciones diferentes, sino de relación y de registro de la operación de manera diferente. Entonces, el costo de ser formal es elevado, ¿verdad? Estas son algunas de las varias barreras que tiene, ¿verdad? Y hay otras que están vinculadas más bien al conocimiento del sector. O sea, no es fácil ser empresario. O sea, a mí, a vos, a todos nosotros que a lo mejor tenemos formación y que estamos todo el día detrás de la información económica administrativa, tenemos miedo para emprender un emprendimiento. No sabemos cómo llegar al cliente, no sabemos cómo promocionar nuestros productos. A ese nivel hay capacidades específicas que a lo mejor no la tienen. Y entonces hay un círculo vicioso. Empiezan un emprendimiento, les va mal, asumieron costos, dejaron muertos, tental de heridos allí, hacen otro emprendimiento, les va mal. Entonces es lo que nosotros llamamos economía informal de subsistencia. Van rotando de actividad. Y lo último es el tema financiero, ¿verdad? O sea, es decir, ellos tienen que tener, la economía informal precisa de formación financiera, de cómo financiar, o sea, cómo registrar sus costos, cómo operar, cómo cobrar, dónde guardar, cómo financiar, qué implica el financiamiento de clientes, de proveedores. Y no solamente eso, sino que hoy cuando vos sos cliente de un banco, una entidad financiera de cualquier tipo, vos a través de ese vínculo financiero, vos estás ahorrando, vos estás obteniendo préstamos, vos estás teniendo una tarjeta, vos te vinculás con tu proveedor porque le pagás a través de ese lugar. Casi todas las entidades financieras tienen su marketplace, casi todas las entidades financieras tienen su billetera. Entonces, hoy es un conjunto de servicios. Entonces, otro problema fundamental, otra restricción importante es que Paraguay fue retrocediendo en lo que es la inclusión financiera. Y el retroceder en la inclusión financiera significa que para ellos operar, el costo financiero de su operación es sustancialmente más caro que para nosotros, en un negocio que es sustancialmente menos rentable. Entonces ahí hay un círculo que nosotros tenemos que romper con diversos instrumentos. Hugo, vamos a hacer una muy breve pausa y seguimos conversando. Perfecto, un gusto. Estamos conversando con el economista Hugo Roy. Hacemos una muy breve pausa aquí en Mirada Clave, enseguida continuamos. Continuamos en Mirada Clave y seguimos conversando con el economista Hugo Roy. Hugo, si hablamos del tema de informalidad y su relación con los segmentos de menores ingresos o con la pobreza, justamente en estos sectores que probablemente ganan menos, hay una fuerte incidencia de lo que es la informalidad, es decir, van generando ingresos tal vez un poco más reducidos con relación a otros sectores de la población, pero se mueven mucho en materia de la informalidad por cuestiones como la que estabas comentando, de los costos, de lo que genera para ellos tener a lo mejor un producto muy barato, pero
tener que, como vos decías, tener factura, por ejemplo, y tener que incurrir en ese tipo de gastos ya genera un desincentivo muy fuerte, pero eso otra vez genera una consecuencia de que al ser informal se tiene mucho impacto negativo y esto otra vez dificulta tener mejores ingresos. Hugo, ¿cómo se relaciona todo este tema de la informalidad con una cuestión tan importante y tan estructural prácticamente dentro de la economía paraguaya como es la pobreza? El vínculo es directo y hay una relación de causa y consecuencia también ahí, ¿verdad? Recordemos, hoy estamos sentados aquí disfrutando de otras epidemias, pero no la del COVID, ¿verdad? Recordemos que venimos del año 2020, donde el COVID tuvo una presencia importante y generó alteraciones claves, no solamente a nivel sanitario, sino a nivel, sobre todo, económico. Economía local y economía internacional. O sea, nosotros, 2020-2021, la economía paraguaya estaba cerrada. Paraguaya, Argentina, brasilera. Las empresas paraguayas cerraron porque sus operaciones disminuyeron. Muchas empresas disminuyeron su actividad y otras cerraron. El impacto de una empresa grande que está vinculada al sistema financiero pudo financiarse. Una empresa pequeña tuvo que vender para vivir vendió sus activos. Eso ya no pudo. Entonces, en el 2021 lo que nosotros tuvimos es una serie de instrumentos de subsidio directo que ayudó a las personas extremadamente pobres, a las personas que están en el comercio, llamémosle de frontera, viviendo de comercio, de producción, de bienes y servicios muy pequeños en la frontera con Argentina. Tuvimos una serie de subsidios que le permitió sobrevivir. En el 2022 levantamos todos esos subsidios y le dijimos a la gente, hey, hoy te encargas vos de sobrevivir. Y estas empresas tuvieron que empezar de nuevo. Y ahí empiezan con estas barreras muy altas a la formalidad. Entonces, ahí es donde se da la situación que comentaba yo anteriormente, de una rotación permanente. Nosotros hemos estudiado, te comentaba que estudiamos en la Chacarita algunos casos, y nos llamó poderosamente la atención de que vos veías que una persona estaba en la industria textil, trabajando como vendiendo, en parte de la cadena textil, vendiendo un determinado, los cortes de los jeans, o poniendo los botones, pegando los botones groseros. Y que después tenía una máquina, ¿cómo se llama? Una Singer. Y que después, por el tema de la pandemia y en la frontera, eso se disminuyó, tuvo que cerrar, y como tenía que sobrevivir, vendió sus máquinas. Al volver, tuvo que dedicarse a otra cosa. ¿Qué hizo? Pizza en su barrio. ¿A quién le vende? A su entorno. Bueno, al cabo de 2, 3, 4, 5, 6 meses, los vecinos y los familiares están cansados de comer pizza. O sea, su cartera de cliente no evoluciona de tal manera que evolucione el cliente. Entonces allí cambia de actividad, que se dedica a ser electricista. Y está 2, 3 meses, 4, 5, consigue el laburo, le va bien, va creciendo, hasta que de repente algún cliente no le paga. Ese cliente no le paga, le tira nuevamente al piso. Bueno, y hoy está haciendo otras cosas. Esa es la realidad del mundo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La informalidad genera sobre todo vulnerabilidad, o sea, una disminución de los ingresos, una incertidumbre muy grande, una poca claridad ante los escenarios futuros y el hecho de que los shocks externos le impacten directamente y permitan y le lleven a que todo empiece de nuevo. Y esa vulnerabilidad hace que fácilmente estas personas se descapitalicen. ¿Por qué? Porque financian cualquier contingencia, cualquier shock del negocio o externo, un embarazo de una hija que tuvo complicaciones, significa vender todo el activo que tiene. Entonces, la vulnerabilidad lleva a que puede no estar en el nivel de pobreza, pero está ahí muy cerca y cualquier shock hace que caiga. Entonces, el incremento de la extrema pobreza, los incrementos de niveles de pobreza, los incrementos de niveles de vulnerabilidad que se dan en este contexto son enormes y están vinculadas a la informalidad. Por ese motivo, facilitar el acceso a la formalización y tener instrumentos directos para la formalización es una obligación de las políticas públicas. Es un derecho a que todos seamos formales.
Precisamente, Hugo, si uno, por ejemplo, analiza el número que ustedes manejan, alrededor del 46% del Producto Interno Bruto, 22.000 millones de dólares movidos a través de la economía informal, si nosotros podemos incorporar al menos una parte, un porcentaje de eso a lo que es la economía formal, eso también ayudaría muchísimo a lo que es la generación de empleos y empleos de mayor calidad, es decir, también sería importantísimo para justamente ir reduciendo los niveles de pobreza en el país. Claro, si vos decís que tenemos una presión tributaria del entorno del 10%, ¿verdad? Si incrementamos el nivel de actividad 22.000 millones de dólares, podríamos recaudar hasta 2.000 millones de dólares. Ponle que ahí hay algunas operaciones cruzadas, 1.000 millones de dólares. Con 1.000 millones de dólares podemos financiar. O sea, es posible afirmar que volver la economía formal es rentable para todos. O sea, no es que generar facilidades para que se inscriba una unidad económica pequeña. Es un favor que le estamos haciendo al chipero, a la costurera, al que vende productos de comercio exterior. No es un favor. Le estamos garantizando un derecho por un lado. Por otro lado, estamos generando una inserción con la economía formal. Estamos generando transacciones que sean justas y trazables para todos. Estamos incrementando el nivel de recaudación tributaria y en consecuencia podríamos incrementar los niveles de servicios públicos que todos los vamos a recibir. Hugo, pero ¿te parece que hay un entorno, un contexto lo suficientemente favorable para ir reduciendo los niveles de informalidad en Paraguay o qué tenemos que hacer? Y es difícil, porque una apreciación, un juicio de valor, decir que es favorable o no, digamos, ¿verdad? Yo lo que digo es una necesidad urgente formalizar. O sea, yo no me imagino, el otro día leía en uno de los periódicos locales una comunidad indígena de Alto Paraná que no podían solicitar tierra al indio, al INDER, porque ninguno de los componentes de esa familia tenían cédula de identidad. O sea, yo no me imagino lo que es vivir en Paraguay y no tener una cédula de identidad. Yo creo que nosotros no tenemos que imaginarnos que uno tenga una actividad económica, cualquiera sea, y no fuera una actividad formal. O sea, en cuántas polladas por salud vos participaste y que fuiste solidario como correspondía, pero era una actividad absolutamente informal. ¿Por qué? Ante una carencia de un servicio público de salud al cual todos tenemos derecho. Nosotros estamos viviendo en un círculo vicioso de que tenemos un sector público con pocos bienes y servicios que no tiene tampoco la autoridad y no genera la confianza para la formalización probablemente, que no provee servicios, que en esos servicios no desarrolla capacidad, vivimos en la informalidad, no todas las actividades son pagadas formales y tributan los impuestos y tal, entonces no tenemos recursos. Y decimos, porque no tenemos recursos, no damos este servicio. Y acá hay una cuestión de que nuestro relacionamiento tiene que ser desde la valoración de que con la formalidad ganamos todos. Nuestro gran desafío, Hugo, me parece que es justamente este periodo post-pandemia. También genera en cierto modo una oportunidad de ir consiguiendo los beneficios de la formalidad, como vos estabas diciendo, pero es un desafío fundamental teniendo en cuenta de que ya se están justamente observando esas limitaciones que estuviste mencionando. De repente el Estado tiene todavía muchísimo que hacer y este periodo, luego de lo que fue la crisis del 2020, será sumamente desafiante, también para las nuevas autoridades. Yo creo que la pandemia y el post-pandemia nos mostraron muchas cosas. Primero, cómo la unidad económica tiene capacidad de adaptarse a los desafíos. Hoy puedes comprar absolutamente todo de manera digital. Siempre comento, mi hijo me regalaron una tabla de madera con unos cuchillos y le pregunto, muy linda, una tabla para el asado, qué sé yo, así inmensa, ¿verdad? Y con unos cuchillos, una marca así conocida con grabado mi nombre. Entonces le digo, ¿dónde compraron? Y me dice, papá, compramos de Caguazú. De Caguazú. Y después hablo con la persona porque le pido otro regalo y me dice, ¿dónde estás vos? Me dice, yo estoy sobre la ruta, yo soy la segunda casilla. Yendo a Ciudad del Este, la segunda casilla que está sobre la ruta. Entonces le pregunto a mi hijo, ¿dónde la encontraste? En Instagram. O sea, las unidades privadas tuvieron la capacidad de adaptarse en su relacionamiento con sus clientes, en desarrollar estrategias comerciales, en desarrollar estrategias financieras y estrategias logísticas para llegar a sus clientes. El sector público paraguayo tiene que desarrollar esas estrategias logísticas, tiene que desarrollar esas capacidades tecnológicas.
tiene que desarrollar esos procedimientos que nos acercan al cliente. Yo te pregunto, ¿qué servicio vos puedes hacer desde tu casa 100% y vas a recibir la respuesta del sector público a través de un courier en tu casa? Ninguno. O sea, el sector público paraguayo no tuvo la capacidad de acompañar la evolución que tuvieron las empresas paraguayas. Yo doy un ejemplo muy simple, Cabo, pero la industria del sector que vos mires, tenés una evolución, la educación, la salud, podés comprar regalos, podés de todo, ¿verdad? El sector público tiene que evolucionar en lo digital, es un desafío, tiene que digitalizar todos los servicios. Avanzamos, pero muy lentamente, ¿verdad? Pero tenemos que hacer. Hasta hoy nos piden, ¿cómo se llama? Yo no entiendo eso, certificado de vida y residencia. Tengo que irme a la comisaría de mi barrio a decir, yo vivo aquí, ok, anotan, te firman y te entregan, ¿verdad? O sea, pero ¿por qué no nos modernizamos? O sea, digitalizar la relación con el ciudadano es fundamental. Lo segundo es reformas administrativas claves. O sea, no podemos tener presencialidad para un segmento que le cuesta, que tiene un costo de oportunidad muy elevado. Entonces, avanzado muchísimo con el sistema simple y red simple, que facilita que las unidades pequeñas puedan entrar, pero tenemos que hacer los cambios de registro, los cambios en las declaraciones, la facturación, entre otras cosas. Y el tercer tema es inclusión financiera. Tenemos que facilitar el sistema financiero, que hoy es un sistema sólido, seguro, para operaciones grandes, tiene que ser mucho más amigable para operaciones pequeñas, ¿verdad? Y lo último, tenemos que desarrollar capacidades empresariales, conocimiento, dar mucha información y formación a los pequeños emprendedores. Hugo, te agradecemos muchísimo tu análisis, tu tiempo. Precisamente analizar este tipo de cuestiones es fundamental para la economía en la medida en la que Paraguay se siga identificando como un país informal, de muy poca formalidad. Esto va a seguir generando muchas complicaciones para nosotros como país. Como ciudadanos sufrimos muchísimo el tema de lo que es la falta de formalidad, de la falta de acceso a productos, a servicios por culpa de este tipo de cuestiones. Y bueno, hablar de este tipo de temas es para nosotros muy importante y esperamos contar siempre con tu participación en este tipo de espacios. Mira, por supuesto, un gusto compartir contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Y tenemos que mejorar la calidad de nuestras conversaciones, porque en la medida que conversemos de estos temas, vamos a estar de alguna u otra manera exigiendo a las autoridades públicas, el Ejecutivo o municipales inclusive, ¿verdad?, a que generen relaciones más estables, predecibles, institucionales con la ciudadanía y con los emprendimientos que esta impulsa. De esta manera estamos finalizando esta edición de Mirada Clave. En el programa de hoy estuvimos analizando la pobreza en conjunto con el director del Instituto Nacional de Estadística, Iván Ojeda, y también lo que representa la incidencia de la informalidad en cuanto a la pobreza con el doctor Hugo Roig. Los expertos mencionan que el combate a la pobreza en Paraguay es una cuestión fundamental, teniendo en cuenta también lo que genera ser pobre en cualquier parte del mundo. En nuestro país tenemos niveles de pobreza que están relativamente estables durante los últimos años, pero hay que recordar que partimos de una base sumamente elevada. La pobreza se fue reduciendo en los últimos años, probablemente en la última década se tuvo la contracción más significativa, pero todavía contamos con niveles que son considerables dentro del país. En ese sentido, el director del Instituto Nacional de Estadística justamente estaba resaltando el camino que fue transitando Paraguay en ese combate contra la pobreza. En el año 2022, el año pasado, se tuvo un incremento en cuanto a la pobreza extrema, un elemento que está generando preocupación en el ámbito de las políticas públicas, que en cierto modo también se ve relacionado con todo el contexto altamente inflacionario y de menor dinámica económica que se tuvo. Sin embargo, en cuanto a la pobreza total de nuestro país, tuvimos una disminución y este tipo de cuestiones se tienen que complementar con otros datos, como nos mencionaba el director nacional de Estadística, haciendo referencia, por ejemplo, a lo que es la pobreza multidimensional, un elemento que también se mide en nuestro país. Con el doctor Hugo Roig estuvimos conversando acerca de lo que se conoce como economía informal o economía subterránea, que representa aproximadamente un 46% del Producto Interno Bruto. Nos decía el doctor Roig
que a la gente le cuesta mucho ser formal en Paraguay por una cuestión no solamente de costos, sino también de facilidades, de las pocas facilidades que existen para este objetivo en nuestro país. Y en la medida en la que Paraguay vaya avanzando en cuanto a la formación de la fomentación, digo bien, de la formalidad, se va a tener también un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto, generando puestos de empleo de mayor calidad, y esto también se va a ir traduciendo en una reducción de los niveles de pobreza. Tendríamos que pasar de un círculo vicioso que actualmente se tiene en cuanto a la informalidad a un círculo virtuoso, que es lo que genera la formalidad en el mercado. Estas fueron las cuestiones que estuvimos analizando aquí en Mirada Clave, el programa del canal de la producción que busca aportar al debate económico nacional. De esta manera nos estamos despidiendo, les agradecemos como siempre la compañía y les invitamos a seguir conectados a Canal Pro. Muchísimas gracias y hasta la próxima.